Cordial saludo docente, mi nombre es Elkin Hernández, pertenezco al programa de logística y aquí mi presentación correspondiente a la actividad número 4, acuerdos comerciales. ¿Qué son los acuerdos comerciales? Bueno, los acuerdos comerciales son pactos o negociaciones entre dos o más países. Su objetivo es el de amortizar intereses en materia de comercio e incrementar los intercambios entre las partes, ¿sí? Los acuerdos comerciales pueden ser más o menos complejos, eso depende si los países involucrados deciden o no delegar parte de su soberanía a, a un organismo supranacional y someterse a su control en materia de política económica, incluida la política comercial. En caso de que haya algún tipo de cesión de soberanía, hablaremos de integración económica, ¿sí? En pocas palabras, los acuerdos comerciales son como tratados por lo que un país se compromete a aplicar políticas menos proteccionistas frente a las exportaciones de otros países, y a cambio los otros países también se comprometen a hacer lo mismo con las exportaciones de este país. Formas de integración, las formas de o etapas de integración que negocian los países son 7 y son las siguientes. Tenemos los acuerdos de alcance parcial, APP, que estos pues son acuerdos que se refieren únicamente a los permisos otorgados a los miembros de un tratado, ¿sí? Tenemos los tratados de libre comercio, que pues este es el proceso en el que dos o más países pactan la eliminación gradual de barreras arancelarias y parancelarias, pero mantienen sus tasas y medidas para otros países. La Unión Aduanera, que es un tratado comercial que elimina totalmente los aranceles entre países miembros y establece una política comercial exterior común, ¿sí? Tenemos el mercado común, que pues es un tipo de bloque comercial el cual se compone de una combinación de unión aduanera y zona de libre comercio. La unión económica, que trata de la libre circulación de bienes y los países acuerdan coordinar las políticas macroeconómicas, fiscales, de comercio exterior y las normas técnicas aduaneras. La integración económica total, que pues esta etapa integra, además de los elementos mencionados en la etapa anterior, una moneda única y una política monetaria común. Y tenemos la integración total, que por último pues esta es la integración económica total y política exterior, que conforma un espacio económico y político reconocido pues por el resto del mundo, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de acuerdos comerciales que tiene Colombia con el resto de los países? Bueno, pues que ahí Colombia tiene los siguientes acuerdos: los acuerdos de complementación económica, que pues que estos pues tienen el objetivo de incrementar las transacciones comerciales entre ellos. Este acuerdo se firmó en el año 2013 y se firmó con Cuba, Brasil y España. Sí. Tratados de libre comercio tenemos con México, firmado en el año de 1994 y entrando en vigencia desde 1995. Mercosur, que fue aprobado en el año 2005 con la ley 1000. Este acuerdo busca pues conformar una zona de libre comercio a través de un programa de liberación comercial, el cual es aplicable a productos originarios y procedentes de los países que conforman Mercosur, cuáles son Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con alianzas con Colombia, ¿sí? El Triángulo del Norte de Centroamérica. Que pues la idea de este tratado es como mejorar las condiciones de acceso a sus respectivos mercados, aprovechar las complementariedades de sus economías, así como promover las inversiones mutuas con miras a lograr mayores niveles de desarrollo pues que beneficien a la población, ¿sí? Tenemos el Tratado de Libre Comercio con Canadá, que pues es un acuerdo de promoción comercial suscrito en el Perú en el año 2008 y fue aprobado mediante la ley 1363 del año 2009 y entrando en vigencia en agosto del año 2011, ¿sí? Con la Unión Europea, que pues este acuerdo fue firmado en junio del 2012, pero este acuerdo aún continúa su trámite ante la Corte Constitucional. Igual pues se dio como una aplicación provisional al acuerdo a partir del 1 de agosto del 2013.
Los países que conforman la Unión Europea son Alemania, Australia, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, entre otros, ¿sí? Tenemos el Tratado de Libre Comercio con Corea, que pues este es un acuerdo pues que se negocia en el año 2009, pero entra en vigor hasta en julio de 2016. Y con Alianza del Pacífico, que pues es un mecanismo de articulación política, económica y de cooperación e integración entre Chile, Colombia, México y Perú, establecido en abril del año 2011. Otros acuerdos que tenemos es el EFTA, que pues es un acuerdo con países de la Asociación Europea, eh, suscrito en noviembre del año 2005 y entrando en vigencia en el año 2011. Tenemos el Tratado de Libre Comercio con Nicaragua, que fue adoptado por el decreto 2500 de 1985, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que fue suscrito en el año 2006 y entró en vigencia en el año 2011, y con Costa Rica, que fue suscrito en el año 2013, entrando en vigencia en el año 2016, en el mes de julio. Explique uno de los siguientes acuerdos con, CAN, la Comunidad Andina de Naciones. eh, bueno, es un mecanismo, ¿sí?, como de integración subregional, creado mediante el Acuerdo de Cartagena en mayo de 1969, y pues su propósito es como mejorar el nivel de vida y desarrollo equilibrado de los habitantes de los países miembros mediante la integración y la pues cooperación económica y social, ¿sí? Los países que integran los países que lo integran son pues Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador. Las ventajas y las desventajas, pues como ventajas políticas tenemos mayor capacidad de negociación en la escena internacional. Las desventajas políticas, pues gobiernos con políticas internas e internacionales opuestas, riesgos de desaparición de la soberanía de los países. Tenemos ventajas socioeconómicas, que es el mantenimiento de la economía, defensa de los derechos humanos y la búsqueda del bienestar social, combatir el tráfico de drogas y de armas, aumento de flujo de personas. Y como desventajas socioeconómicas tenemos el incremento de la brecha entre la clase alta y baja, la sobrevaluación de la moneda y la caída de la producción nacional y el aumento del desempleo. Los tratados de libre comercio. Pues los tratados de libre comercio son pactos político-económicos entre dos o más naciones, pues por lo general de una región común y pues de intereses compartidos. Lo que hace este tratado es como eliminar ciertas barreras comerciales para pues satisfacer necesidades de todas las partes por igual, por decirlo de alguna manera. Los países con tratados de libre comercio con Colombia son México, Chile, Canadá, Estados Unidos y el Triángulo del Norte, que implica Honduras, Salvador y Guatemala, ¿sí? Como ventajas de los tratados de libre comercio tenemos pues que genera codependencia, porque los países que comercian libremente pasan pues a depender uno del otro, estrechando lazos comerciales y diplomáticos, ¿sí? Promueve la ventaja comparativa. Pues los países tienden a especializarse en los bienes que son más eficaces, produciendo y exportando e importando bienes que no son tan eficientes a buen precio, ¿sí? No distorsiona el comercio, pues ya que permite el surgimiento de dinámicas comerciales libres de aranceles y otros mecanismos que interfieren en su dinámica natural, y permite el crecimiento regional, pues ya que enriquece a las regiones que comercian libremente entre sí. Como desventajas tenemos pues que favorece a los poderosos, porque los países comercialmente más robustos pueden beneficiarse de la no intervención estatal en la balanza comercial exterior, ¿sí? Inundando, digamos, los mercados locales, ya que la producción nacional no logra competir en igualdad de términos, ¿sí? Genera cambios vertiginosos
sobre todo digamos en las formas de vida de los trabajadores, la cual puede resultar en crisis futuras e impredecibles. Tenemos no beneficia a los trabajadores, pues en los casos de no ir acompañado de un movimiento de libre trabajadores y hay una migra de empleo, porque pues pasa cuando se trata de digamos de naciones más desarrolladas, ¿sí? Digamos las industrias comerciales tienden a mudarse hacia donde hayan más condiciones más pues más favorables. Tenemos el ALCA o el Área de Libre Comercio de las Américas, pues que este es un proyecto el cual permite a toda América, menos a Cuba, pues reducir progresivamente los impuestos de imputación entre importación y exportación de productos y materias primas, y se acentuará, digamos, la inversión en beneficio de todos los países miembros, ¿sí? Pues cabe aclarar que la circulación de personas no se incluye, pues en esta como en esta libertad. Sí, acá tenemos los países miembros. Como ventajas tenemos contar con la apertura de mercados de los Estados Unidos y Canadá, acceso a mayor capital productivo para aumentar la formación de capital fijo, favorece el incremento de producción, el crecimiento económico, permite generar incentivos para la inversión nacional y extranjera y facilita la integración de la región. Como desventajas tenemos pues que el CAN en la actualidad no cuenta con el respaldo de toda la sociedad latinoamericana, es duramente criticado por el secretismo con el que se llevan a cabo las negociaciones, falta de liberación del comercio y el poder de negociación no es equitativo. CARICOM, pues el CARICOM o Comunidad del Caribe, pues es como la integración económica de los estados miembros a través de los establecimientos de un régimen de mercado común, ¿sí? La coordinación de las políticas exteriores de los estados miembros es como promover la cooperación en los ámbitos educativos, cultural e industrial. Los países que la conforman son Jamaica, Belice, Barbados, Dominica, Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago, Guyana, Granada, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. Como ventajas tenemos pues que el comercio debe ser transportado por vía marítima y aérea, posee un déficit de comercio respecto al valor de las importaciones y exportaciones de mercancía. Los países caribeños son más dependientes del comercio exterior que la mayoría de los países de América Latina. Y como desventajas tenemos que los estados de CARICOM son pequeñas islas que comparten una serie de características comunes. La mayoría de las economías del Caribe procura centrarse en el sector de los servicios y los líderes de CARICOM debieron desempeñar su papel para construir como una región fuerte, ¿sí? Mercosur. Mercosur pues es una entidad supranacional y su objetivo es permitir la libre circulación de bienes y servicios y de factores productivos, ¿sí? Los países que lo integran pues Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, Venezuela también pero está suspendido, Bolivia también está en proceso de integración. Y como ventajas tenemos la integración, aporta a los socios mayor posibilidad de colocación y mayor poder de negociación frente al resto de los países, tiende a fortalecer y reafirmar los procesos de apertura e inserción en los mercados mundiales y que vienen realizando los socios individualmente. La eliminación de barreras arancelarias dentro de un mercado común implica que algunos bienes y servicios sean suministrados ahora por un país socio y mayor variedad de bienes finales a disposición de los consumidores, lo que representa un incremento en su bienestar, ¿sí? La constitución de un mercado común afianza las relaciones comerciales, políticas, científicas, académicas y culturales. Y como desventajas tenemos pues asimetría que existe entre los países involucrados y el sector agrícola presenta ciertas desventajas, ya que la mayor parte de los productos de ese sector son compartidos más que como complementarios, ¿sí? Bueno, está la bibliografía. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.